Entonces, cuando vemos que mi nueva escuela iba a empezar con 200 escuelas a remodelar, ese era el proyecto inicial. No son 200 escuelas a remodelar, son 5,000. Y también mi nueva escuela se amplió y la reforma no es solamente de infraestructura, porque de qué nos va a servir tener el edificio más inteligente del mundo, más bonito del universo, si al final los maestros siguen sin tener todas las competencias para poder dar la educación que los niños y niñas están necesitando a 2022, 23, 24. Ya no es posible seguir trabajando de la misma manera. La pandemia nos cambió. El mundo funciona de manera distinta a cuando nosotros incluso estábamos estudiando. Entonces, los maestros tienen que dar ese salto. Y también nos dimos cuenta que la ley de educación no es una ley que tenga al niño o niña por centro, sino que es una ley para proteger otros intereses, pero no a las niñas y los niños. Y no existe el sistema educativo nacional ni privado sin niñas y niños. No existe. ¿De qué estamos hablando? Las niñas y los niños son el centro de todo lo que tiene que salir de ahí. No son los maestros. Eso sería como pensar que el sistema de salud debe responder únicamente a los médicos. Y no, no es cierto. Pero el paradigma ha sido siempre al revés. Entonces, de casos a casos en nuestro sistema educativo, de casos a casos. Y eso también es un problema a la hora de tener un proceso de maestros que han infringido leyes, que han acosado o han abusado sexualmente incluso de niñas y niños, que por supuesto no son la mayoría, pero los casos están ahí y ni los padres de familia, ni los niños, ni la comunidad educativa ha estado para apoyar a las niñas y los niños, sino que han estado para defender a la persona que ha cometido el delito. Y el ministro no tiene la culpa, porque el ministro ni siquiera puede iniciar un proceso para despedir a un docente o a una docente que se encuentre en una situación de vulneración de derechos en contra de las niñas y los niños. Entonces, como verán, es mucho más grave que la ejecución o no de un proyecto, y también hay que entender qué implica gasto corriente dentro de un presupuesto y qué implica inversión. Entonces, las inversiones tienen que hacerse con cabeza, y aquí es cuando nosotros vemos que hemos puesto a administrar y se creó en su momento ciertos cuellos de botella pensando que iba a ser más transparente, cuando realmente lo que la realidad nos ha demostrado es que no ha sido más transparente el uso del dinero, que las escuelas están en mal estado, que ellos lo han estado viendo todo este tiempo y aún así lo que han decidido es no invertir el dinero en mantenimiento de las escuelas, sino en plazas, para las cuales además extorsionan a la gente, para lo cual lo único que han generado es un gran proyecto de corrupción. Pero nada más. Y después quien tiene que ir y regularizar todo es el ministerio. Entonces, un poco cuento todo esto para que vean que no es solamente un problema, sino que son muchísimos problemas. Es el ministerio más grande de todo el gobierno. Tiene la mayor cantidad de gasto corriente porque en eso se clasifican los salarios, en gasto corriente. Tiene probablemente uno de los mayores problemas a nivel de infraestructura a nivel nacional, a nivel de currícula, porque de nada va a servir, insisto, un contenedor bien bonito si no hay contenido. Y el contenido lo ponen los maestros y lo ponen los niños, pero hay que tener una guía. Y otra cosa que pasaba aquí, y aquí el ministro no me va a dejar mentir, había cada ONG que llegaba a una escuela, hacía lo que quería, metía,